en su templo. Y bueno, ¿cuántos creen que el enemigo está derrotado? Amén. ¿Creen que el enemigo está derrotado? Sí, amén. Los que creen que el enemigo está derrotado, digan amén. Amén. ¿No se escucha? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Cristo. Que no tenemos que estar Gloria a Dios. alegre, ¿no? Como festejamos, ¿no? Porque el diablo está derrotado. Sí, Sí. en el nombre de Jesús. Bueno, una palabra, ¿no? que vino a mi mente, ¿no? Que me dio el Señor, es en el libro de Josué. Busquen el libro de Josué, primera de Josué. Una palabra conocida, ¿no? Que el Señor nos habla. Josué 1:5. El libro de Josué. Estamos buscando. Acá está. El enemigo está derrotado, ¿no? Y el Señor nos habla y nos confirma por su palabra. Y el título es ese: Preparativos para la conquista, ¿no? ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, ¿no? Voy a hacer una oración, ¿no? Por mí. Señor, en tu nombre estoy aquí, Señor, en tu casa de oración, Señor, estamos en tu templo, Señor, en este hermoso pueblo, Señor amado, donde tú nos has traído, Señor amado, para hablar de tu palabra, Señor, y primeramente para prepararnos, Jesús, para prepararnos nosotros, porque tu palabra dice, ¿no? Que vamos a conquistar, Señor, que así lo queremos, Jesús. Señor, que no sea mi boca hablando, sino tu Espíritu Santo, Señor, tu sabiduría y tu entendimiento, Señor. Atamos y reprendemos todo espíritu inmundo de distracción, Señor, todo espíritu inmundo contrario a lo tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra así, ¿no? Primera de Josué. Vamos a empezar leyendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, dice, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, dice, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel, dice, ¿no? Yo lo he entregado como le había dicho a Moisés, dice, todo el lugar que pisare vuestra planta de sus pies, dice, ¿no? Desde el desierto y el Líbano y el río Éufrates, toda tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio, dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En el 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual les juré a sus padres que se las daría a ellos. Y vuelve a decir nuevamente el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice, para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés. Te mandó, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dice, ¿no? Vamos a leer hasta ahí. Señor, en tu nombre, Padre, bendícenos por medio de esta palabra, ¿no? O sea que acá sabemos, ¿no? Que el diablo está derrotado, el enemigo está derrotado, ¿no? Y vemos cómo el Señor, ¿no? Como el Señor le habla a Josué, ¿no? Le habla a Josué para que emprenda nuevamente, ¿no? El camino, ¿no? De bendición que le había dejado, ¿no? Moisés, ¿no? Sabemos que Moisés fue el hombre, ¿no? Que Dios usó, fue el instrumento de Dios que Dios usó para sacar a ese pueblo de la esclavitud, ¿no? Moisés luchó, ¿no? Porque también no solamente contra el enemigo hay que luchar, sino también hay que luchar contra nuestras propias mentes también, ¿no? Vemos que Moisés no solo luchaba contra el enemigo cuando se le aparecía el enemigo en el desierto, ¿no? En cualquier lado, sino también luchaba contra la gente de su pueblo, que se separaba, ¿no? Que se alejaba de Dios, que se ponía en rebeldía, y que a veces decía, ¿no? ¿Por qué nos sacaste si estábamos bien, ¿no? Si estábamos bien en Egipto, decía, con la esclavitud, decía, ¿no? Eso decía el pueblo, ¿no? Y bueno, y mediante toda esa lucha, ¿no? Moisés, mediante, ¿no? La guía del Señor, siguió luchando, ¿no? Eso nos habla, ¿no? Que el Señor nos dice, ¿no? Que Él nos dio una victoria, dice, ¿no? Dice el Señor: todo lo que pisara la planta de nuestros pies, dice, que vamos a conquistar. ¿Cuándo lo creen? Amén. Amén. El diablo está vencido en esta noche. Amén. Y lo demuestra, ¿no? Lo demuestra el Señor y lo confirma porque estamos acá. Porque su sierva está acá, ¿no?
esposa está aquí. Por eso el Señor lo confirma, ¿no? Que el diablo está vencido, ¿no? Pero así como el pueblo de Israel no le costó salir de esa esclavitud. Vemos que a Israel le costó salir de esa esclavitud y se quejaba y a veces no era la lucha, ¿no? Siempre de los siervos de Dios de guiar al pueblo, ¿no? Y porque cuando nosotros pasamos, ¿no?, pruebas difíciles, el enemigo nos machaca, ¿no? A pesar de que Dios nos rescata, pero Dios empieza a procesar en nosotros para sacarnos la mentalidad, ¿no?, de ese achaque que nos dio el enemigo, ¿no? Bueno, en el caso de Israel tenía que perder la mentalidad de esclavo para tener una mentalidad de conquistador, ¿no? ¿Cuántos tienen la mentalidad de conquistador en esta noche? Amén. La tenemos porque creemos que el diablo está vencido. Y así es. Quien vive, Cristo vive, ¿no? Como dice el Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Y bueno, dice que Israel tenía la mentalidad de esclavo, ¿no? La mentalidad de no estábamos bien con la esclavitud, estábamos bien cuando nos daban esos golpes, ¿no? Pensaba la gente y se quejaba, ¿no? Cuando el Señor ya le había dado la victoria, ¿no? Bueno, y el Señor le dice, en el capítulo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, ¿no? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea que eso es lo que cada uno está pidiendo. En esa conquista, el Señor te dice: yo les doy, dice. Ya lo tenemos, ¿lo creen? Amén. Gloria a Dios. ¿No? Que el Señor nos dio una mentalidad ganadora, ¿no? Que el Señor nos dio una mentalidad de conquistadores, no una mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavo la tenemos que dejar del otro lado del Jordán, ¿no? Así que ya pasamos este Jordán, ya lo estamos pasando. Ahora tenemos que conquistar para Cristo, ¿no? Y el Señor aquí nos está preparando, ¿no? Por eso somos nosotros, ¿no? En este momento están lo que tienen que estar, dice, ¿no? Para conquistar, ¿no? El Señor nos puso en este hermoso pueblo, nos trajo, ¿no? Para conquistar, ¿no? Nos trae de prestado, ¿no? Para conquistar. Dice que todo lo que pisemos, ¿no? A todo lo que hablemos, vamos a conquistar en el nombre de Jesús, ¿no? Y aquí veo muchos siervos del Señor, ¿no? Siervos y siervas del Señor, ¿no? Que van a conquistar, que cuando hable el enemigo va a temblar, porque el diablo está derrotado, porque el diablo está vencido, porque ya no somos más esclavos. Ya no somos más esclavos de la enfermedad, ya no somos más esclavos del miedo, ya no somos más esclavos del pasado, del resentimiento, del dolor, ¿no? Todo está en la mano del Señor, todo está en la mano de Dios y Él nos está procesando para que tengamos una mentalidad ganadora, una mentalidad de conquistadores, ¿no? Una mentalidad sanadora, ¿no? Y el Señor nos va a seguir conquistando, ¿no? Y así lo creemos, porque solo estando aquí el diablo está vencido. El enemigo tiembla, ¿no? Cuando ustedes oran, el enemigo tiembla cuando ustedes reprenden, el enemigo tiembla porque sabe que Dios tiene a su siervo, ¿no? Y el Señor les dice, ¿no?, a los siervos hoy: mira que te mando y que te esfuerces, dice, ¿no? Prepárate, dice, ¿no? Porque levántate, dice, ¿no? Ahora levántate, dice, ¿no? Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, dice, ¿no? La tierra que yo les doy a los hijos de Israel, dice, ¿no? Y así lo creemos, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Dice, ¿no?, que el Señor nos dice: no, levántate, es una palabra, nos tenemos que levantar. Muchas veces nosotros estamos orando por esa bendición. Nosotros estamos orando y orando, ¿no? Pero pensamos que el Señor tiene que venir y entregarnos en la mano, ¿no? El Señor nos dice: la bendición que nos pediste ya está. Solo tenés que ir y buscarla, tenés que ir y conquistarla, ¿no? Porque el Señor, ¿no? El Señor, cuando Él demuestra su gloria, ¿no?, también quiere que nosotros vayamos, ¿no? Que nosotros seamos, ¿no? Para que nos sentamos ganadores, seamos el que vaya y que conquiste, ¿no? ¿Cuántos son conquistadores del Señor en esta noche, Amén. Amén. Somos conquistadores del Señor, ¿no? Después dice: yo les he entregado, dice, como le había dicho mi siervo Moisés, dice, como el Señor le dijo a su siervo, ¿no? Vemos que en este lugar tenemos un siervo que oraba y oraba siempre, ¿no?, por su familia, por su pueblo, ¿no? Y el Señor dice, hizo una promesa, ¿no? Yo he entregado, como le he dicho a su siervo, todo lugar que pisare la planta de sus pies, dice, ¿no? Que todo lugar que pisemos, ¿no?, dice el Señor, vamos a conquistar, ¿no? Como nos decía el Señor Jesús, que vayamos, dice. Decía, no,
no lleven, decían, mucha ropa, bueno, algo así decía el Señor Jesús. No lleven mucha ropa, lleven una, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Una alforja y una túnica. Y una túnica. Dice, no, y vayan y hagan discípulos, golpeen las casas, el que los atiende dice, van a ser bendecidos, y el que los echa, bueno, ya Dios se encargará, ¿no? Así decía el Señor, ¿no? Y así nos dice esta noche, ¿no? Que vamos a conquistar, ¿no? Que cuando le contemos nuestro testimonio, le contemos todo lo que hemos pasado, ese Jordán que hemos pasado, ¿no? Que ha pasado, ¿no? Esta iglesia, ¿no? La gente se va a maravillar y se va a gloriar, ¿no? en el poder de Dios, ¿no? Porque muchas veces el enemigo ataca, ¿no? Y muchas veces las personas que no tienen al Señor, que son derrotadas, ¿no? Y los que miran dicen, mirá lo que están pasando, no van a salir más. Mirá ese lugar, mirá esa iglesia no se va a abrir más, ¿no? Pero veo que el Señor no levanta a sus siervos con poder, ¿no? Con poder y con unción. Después dice, desde el desierto del Líbano en el capítulo 4, hasta el río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, dice, ¿no? El Señor nos dice, ¿no? El Señor nos entregó, el Señor nos da ese territorio, ¿no? Que el ministerio de cada uno, ¿no? Que tiene, ¿no? El Señor ya se los entregó, ¿no? ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Créanlo, ¿no? Que porque el Señor nos está hablando, ¿no? El Señor nos dice, el Señor nos entregó su territorio. Después en el 5 dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, dice. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿no? A veces tenemos miedo, ¿no? A veces pasamos pruebas, ¿no? Y yo sé que en este lugar pasaron muchas pruebas, ¿no? Y a pesar de que uno está orando, a pesar de todas las oraciones, ¿no? Nosotros sabemos que es difícil a veces, ¿no? Que es difícil cada prueba que uno pasa y a veces uno en medio de la prueba piensa, ¿no? Señor, piensa un montón de cosas, ¿no? Señor, me dejaste, o Señor, me parece que de esto no voy a salir, parece que no me voy a levantar y piensa que es el fin, ¿no? Pero el Señor está con nosotros, ¿no? En medio de esa prueba y el Señor nos rescata con su poder, ¿no? Y a pesar de que todo, aunque muchas veces no entendemos los planes del Señor, parezca caótico, ¿no? El Señor está con cada uno de nosotros, siempre, ¿no? Cuando parece que está lejos, Él está con nosotros, ¿no? Y los planes del Señor son perfectos. Por ahí no lo entendemos en el momento, por qué pasa, ¿no? Por ahí no entendemos por qué estamos pasando lo que pasamos, ¿no? Pero después cuando va pasando el tiempo nos damos cuenta y sobre todo reflexionamos, ¿no? Que cerca estuvo Dios con nosotros en todo este tiempo, ¿no? Y lo creemos, ¿no? Y seguimos, ¿no? Porque el Evangelio no es una religión, el Evangelio es el poder de Dios, ¿no? Nosotros no solamente leemos, ¿no? Una palabra linda que el Señor nos da, ¿no? Nosotros la vivimos y la estuvimos viviendo, ¿no? Con todo lo que pasó, ¿no? Mi esposa, ¿no? Con todo lo que pasó y el Señor la rescató, ¿no? Y ahora el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Por eso le tenemos que pedir, tenemos que usar la autoridad que el Señor nos da, ¿no? El Señor nos dice en su palabra que nos vistamos con la armadura de su espíritu, ¿no? Que nos vistamos con la armadura de su espíritu. En Efesios dice, ¿no? Que es la fe, la esperanza, bueno, y muchas cosas más que nos dice el Señor, ¿no? Y nos dio una espada, ¿no? Y esa espada tiene 66 libros, ¿no? Acá, que es la palabra del Señor, que la tenemos que leer día a día, ¿no? Acá está la palabra del Señor, acá está la promesa para nuestras vidas, acá está la revelación de lo que Dios quiere, ¿no? Lo que Dios nos guía, lo que Dios nos profetiza, ¿no? Acá, esta que tiene que ser nuestra espada, ¿no? Y nuestra autoridad contra todo espíritu inmundo que viene, ¿no? El diablo está vencido, y lo creemos, ¿no? El diablo está vencido, el diablo fue vencido en la cruz, el diablo fue vencido en la cruz del Calvario, ¿no? Y el Señor nos dio la victoria, ¿no? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, pase lo que pase, ¿no? Pasemos lo que pasemos, no importa, porque Dios ya nos dio la victoria, ¿no? Si tenemos que ir con el Señor cuando el Señor nos llame, nos vamos a ir, ¿no? Mira, el Señor nos va a llevar, pero va a ser una victoria, porque ya fuimos preparados para eso, ¿no? Nosotros somos preparados, ¿no? Cuando
vayamos de este mundo es porque el Señor ya nos va a dar su corona, ¿no? Y así lo creemos, y así lo vivimos, ¿no? Este es el Evangelio del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y créanlo, porque el enemigo está vencido, porque el enemigo fue vencido en la cruz. Y lo único que puede hacer el diablo ahora es mentir a nuestra mente, ¿no? Por medio de sus espíritus, ¿no? Es mentirnos. Por eso el Señor nos dice, ¿no? Que nos levantemos, levántate, dice, y ve a la conquista. Levántate, nos dice el Señor, que nadie nos podrá hacer frente, ¿no? Cuando venga ese espíritu de enfermedad, cuando venga ese espíritu de muerte, cuando venga ese espíritu, ¿no? de derrota, ese espíritu que te viene a decir, no, que vos no podés, que vos no vas a poder, que vos siempre vas a fracasar. Cuando venga el enemigo te va a decir, ¿no? que te diga lo que sea, lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. La timidez fue vencida, la enfermedad fue vencida, todo fue vencido en el nombre de Jesús. Somos libres en Cristo, porque nadie nos va a poder hacer frente en ningún día de nuestra vida, ¿no? Siempre mientras estemos firmes con el Señor, ¿no? Siempre el Dios nos va a ayudar. Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé, dice, ¿no? Estaré contigo, dice el Señor. O sea que el Señor nos pide, ¿no? Que nuestro corazón esté con Él. Él no nos va a fallar, Él no nos va a desamparar, ¿no? A veces nos enojamos con Dios cuando pasamos pruebas, ¿no? Nos enojamos. ¿Por qué a mí, Señor? Decimos. ¿Por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? ¿Por qué esa persona quizás que no te conoce está mejor? Pensamos nosotros. Pero el Señor nos prepara. El Señor nos prepara para conquistar un pueblo, para que no nos quedemos conformes con llenar todas las sillas. El Señor no quiere que estemos conformes con conquistar un poco de alma, o llenar acá, o que estemos en el culto alabando, adorando su nombre. No, el Señor nos quiere preparar, estamos en los últimos tiempos y nos quiere preparar para la conquista, ¿no? Para conquistar, ¿no? Dice el Señor, Él siempre dijo, ¿no? El Señor, que nos expandamos, dice, ¿no? Él nos manda a que nos expandamos, a que salgamos a conquistar. Dios nos dio una creación que tenemos que conquistar, dice la palabra de Dios, que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. O sea que a todos tenemos que conquistar. Y el Señor, por medio de su prueba, a veces que para nosotros, ¿no? Nuestra mente es finita, los pensamientos de Dios son eternos, el Señor nos prepara. Y en el nombre de Jesús, el Señor nos va a seguir preparando y no nos va a desamparar, como dice su palabra. En el capítulo 6 dice, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás el pueblo por heredad, dice, la tierra cual juré a sus padres, que les daría a ellos, dice, ¿no? El Señor nos dice, ¿no? Que te esfuerces, siervos y siervas del Señor, y sean valientes, ¿no? Que el Señor tiene un pueblo que van a repartir, pueblos van a repartir a donde vayan, a lugares donde vayan, donde pisen, ¿no? El Señor les va a dar la victoria, ¿no? Les va a dar pueblos para repartir, ¿no? El diablo va a temblar y va a seguir siendo derrotado, ¿no? Cada vez que pisen ustedes un lugar, cada vez que pisen ustedes, ¿no? El diablo va a retroceder, los espíritus inmundos van a retroceder, ¿no? Ya la mentira del diablo ya se va a caer. El diablo se caen las mentiras del diablo, porque el Señor nos preparó, porque el Señor nos sacó, porque el Señor nos sacó de enfermedad, porque el Señor nos sacó de la muerte, porque el Señor nos sacó y nos hizo libres, ¿no? Y lo creemos, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, ¿no? La valentía, ¿no? Que a veces nos falta. A veces queremos en el Señor, ¿no? Pero nos falta esa valentía y esa autoridad para reprender, nos falta esa valentía para seguir, para decir, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir? No, el Señor está con nosotros, ¿no? Lo que el Señor piense de mí es más importante de lo que piense el mundo, ¿no? Y eso tiene que ser, porque Dios es el que tiene nuestra corona, Dios es el que tiene nuestra bendición. Y nos dice el Señor esta noche, ¿no? Que Él está con nosotros, ¿no? Y que vamos a repartir. Dice la tierra, dice que le juró a nuestros padres, dice, ¿no? Al pueblo por heredad, dice, ¿no? A cuál juró a sus padres que le daría a ellos, dice, ¿no? Y en el 7 dice, nuevamente, solamente dice, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente.
dice, nuevamente, el Señor nos vuelve a decir que nos esforcemos, ¿no? que venzamos, ¿no? Que el enemigo vemos hoy en día a este mundo lo tiene atado, ¿no? A este mundo lo tiene que viva con miedo, ¿no? Y vemos que las personas que de este mundo, ¿no? Que viven pensando, ¿no? Atados en la economía, uno dice, no, pero no voy a ir al culto porque voy a tratar de seguir trabajando porque no me alcanza. No voy a ir al culto porque por ahí el enemigo se me puede levantar. No voy a predicar porque tengo miedo de lo que van a decir de mí. No, así lo tiene el enemigo del mundo. Pero el Señor nos dice nuevamente, solamente esfuérzate, que nos esforcemos y seamos muy valientes, ¿no? Que demos ese espacio al Señor, ¿no? Vemos, ¿no? Que prendemos la televisión y vemos las noticias, ¿no? Vemos que pestilencia, vemos que todo lo que está escrito, ¿no? Pasa en el mundo, todo lo que está escrito está pasando. Y la gente vive con miedo, no sabe, vive con incertidumbre. Hoy uno no sabe si invertir en algún negocio, hoy uno no sabe qué hacer porque no sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Porque no sabe lo que va a pasar, no sabe si uno sale a la esquina, ¿no? Y se puede agarrar, no sé, un virus, uno no sabe, ¿no? Porque vemos cómo está el mundo. Pero el Señor está con nosotros, ¿no? Y el Señor nos da esa confianza para seguir, ¿no? Porque tenemos una promesa. Porque tenemos una promesa y tenemos muchas cosas que contar de donde Dios nos sacó, ¿no? Esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Acá vemos, mirá, veo dos promesas del Señor, ¿no? Primero veo, ¿no? A mi hermana, que Dios también la sacó de la muerte, ¿no? Cuando ella estaba muy mal, que era chiquitita, 5 años tenía más o menos, 6 años, ¿no? Que muchos de los doctores decían, no sabemos qué tiene, ¿no? Vino un doctor de Estados Unidos, ¿verdad? Y no sabía que ella se había hinchado con pus, ¿no? Porque tenía... Se le había ido la varicela para adentro y se complicó con sus problemas respiratorios, ¿no? Y los médicos no tenían nada que hacer. Pero el que tiene la palabra principal es Dios, ¿no? Y acá está, es testimonio viviente, ¿no? Y al diablo no le gusta eso, ¿no? Y muchas veces va a venir a su mente, ¿no? A mentirle, a tratar de traerla con las cosas de este mundo, ¿no? Pero el diablo está vencido, ¿no? Y con la autoridad, ¿no? Que Dios nos dio, vamos a seguir, ¿no? Y acá tenemos, ella es un testimonio viviente, ¿no? Y tenemos a otro que a mi esposa, ¿no? A mi señora esposa, que vemos, ¿no? Todo lo que ha pasado, ¿no? Todo lo que pasó ella en su vida, ¿no? Que es difícil también. Y que también estuvo, ¿no? Al borde, ¿no? De la muerte, y que los doctores, ella me decía, el doctor vino y me decía que si yo me levanto, salgo de acá, me voy a morir. Pero la palabra principal, ¿quién la tiene? La tiene Jesucristo, ¿no? Y ella está acá cantando y alabando su nombre, ¿no? ¿Cuántos den un aplauso al Señor, ¿no? Porque Dios es grande, un aplauso fuerte para Dios, para el Señor. Dios tiene la última palabra en todo, ¿no? Y hemos vencido, ¿no? A veces por daño hemos vencido cosas que no tiene precio, ¿no? Que la ciencia a veces no sabe qué decirle, ¿no? Pero Dios es poderoso, ¿no? Y Dios nos demuestra. ¿Y podemos dudar del Señor? No podemos dudar del Señor, ¿no? Por eso nos dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Melanie, esfuérzate y sé valiente. Naila, Lucas, Julio, Lidia, Angélica, ¿no? Y todo, ¿no? El Señor, todo lo que nos estén escuchando. Quiero que sepan que tenemos un Dios grande. Esfuércese y sean valientes, ¿no? Porque hay cosas que conquistar, ¿no? Porque el diablo miente. Si el diablo te viene a decir por medio de un examen médico que estás mal, que te vas a morir, ¿no? Pero no es la voluntad del Señor, tenés que reprender, decirle, diablo mentiroso, te vas. Si el diablo te viene a decir que tu familia está destruida, que te vas a separar, ¿no? Que tus hijos no van a salir de la droga, no van a salir de los vicios, ¿no? Decirle, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús te vas, porque Dios nos dio autoridad y porque Dios nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Y así lo creemos, ¿no? Después dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, también nos dice, de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó, dice. No te aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿no?
Dice el Señor que tenemos que cuidar de su ley, tenemos que cuidar de su palabra, de nuestro testimonio, ¿no? Tenemos que cuidarnos nosotros para que seamos prosperados en todo, ¿no? En todo lo que emprendamos, ¿no? El Señor nos manda, ¿no? Vemos también, ¿no? que el enemigo, ¿no? En estos últimos tiempos también está en las iglesias, también se mete en las iglesias, ¿no? Y enfría muchas veces, nos enfría. A veces pasa uno también que piensa, quiero que venga gente ya, quiero que se llene ya, en este momento, quiero que la iglesia rebalse, ¿no? Pero todo tiene su tiempo, todo es el tiempo de Dios, ¿no? Y no es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros hagamos, sino con lo que Dios, ¿no? Nos enseñe, con lo que Dios predisponga, ¿no? Y por eso dice el Señor que no nos tenemos que apartar ni a diestra ni a siniestra de su palabra, de su ley, ¿no? Y vemos que hoy en día lo que pasa en el mundo, ¿no? Que hay iglesias que a veces los siervos de Dios piensan, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer para que la iglesia se me llene? Bueno, vamos a permitir esto, vamos a permitir aquello, no sé qué podemos hacer, vamos a hacer, ¿no? que vengan así nomás, como dice, ¿no? Pero ahí la iglesia se empieza a enfriar, ¿no? Y dice la palabra de Dios que un hijo de Dios, que la palabra de Dios no tiene que menguar, ¿no? Nosotros no tenemos que menguar a este mundo, ¿no? La palabra de Dios no se tiene que menguar ni tampoco exagerar, dice, pero no tenemos que menguar, ¿no? No tenemos que dejarnos enfriar. Y Dios quiere un pueblo santo, ¿no? Y queremos que este lugar, que aquí hay siervos que van a tener pueblo santo, ¿no? ¿Lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un lugar, ¿no? que todas las personas que vengan, ¿no? son siervos de Dios, siervos y siervas de Dios que van a tener un pueblo santo, ¿no? Que van a respetar la ley del Señor, que van a enseñar la doctrina y la ley del Señor, ¿no? Y que Dios en estos últimos tiempos lo va a levantar con poder, va a levantarlo en todo sentido para que sean luz, ¿no? En medio de estas tinieblas, ¿no? De esta oscuridad, ¿no? Para que sean esperanza, ¿no? En todo donde lo miren, ¿no? Cuando alguien te mire, va a ver resplandecer la gloria de Dios en tu vida, va a ver resplandecer tu forma de hablar, ¿no? Muchas veces iba a lugares y me decía, vos sos cristiano, ¿no? Ya me parecía por tu forma de hablar, ¿no? Y así, el Señor nos tiene que limpiar en todo, ¿no? Porque tenemos que ser un pueblo santo, ¿no? Una iglesia santa, un pueblo de levitas, ¿no? Que sirva al Señor y lo creemos. No te apartes, dice, de mi ley, que me dejé a mi siervo, dice. No te apartes de ella para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dice. Y así lo creemos en el nombre de Jesús. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo creemos en el nombre de Jesús, ¿no? El Jordán que pasamos, ¿no? El Jordán que hemos pasado, detrás de ese Jordán quedó el miedo, detrás de ese Jordán quedó la tristeza, detrás de ese Jordán quedó la timidez, detrás de ese Jordán quedó las ataduras del enemigo, quedó la enfermedad, detrás de ese Jordán no quedó el miedo, detrás de ese Jordán quedó el enemigo, ¿no? Nosotros ahora estamos preparados para una conquista, ¿no? La iglesia, Cristo vive para siempre, está preparada para la conquista, ¿no? Y tiene siervos y tiene siervas y tiene un hermoso lugar que conquistar, ¿no? Y lo creemos en el nombre de Jesús. Y las mentiras del diablo, ¿no? Que te puedan decir en tu vida, quedaron detrás de ese Jordán. Por eso lo creemos, ¿no? Por eso estamos aquí glorificando el nombre del Señor. Después dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, dice. Porque entonces todo lo que haga prosperar en tu camino, dice, y todo te saldrá bien, dice el Señor, ¿no? El Señor nos prepara, ¿no? Para la conquista, ¿no? El Señor nos levanta. Así que vamos a hacer una oración, pónganse de pie y vamos a hacer una oración. Y cierren sus ojos, ¿no? Yo no conozco el corazón de cada uno, yo no conozco el anhelo de cada uno, ni el propósito que Dios tiene en su vida, ¿no? Yo no lo conozco, pero Dios sí. Y tenemos que confiar en la promesa del Señor, ¿no? Por algo estamos acá, por algo estamos en este día, ¿no? Y esta palabra es una palabra, ¿no? Que tenemos que tomar de bendición, ¿no? Que el Señor te dice, imagínense que vengan y te digan, te vamos a dar, no sé, todo ese lugar que pienses va a ser tuyo, ¿no? Que te diga, ¿no? Y eso nos dice el Señor. Por eso
cierren sus ojos, ¿no? Y vamos a orar, ¿no? Levanten sus manos, ¿no? Señor Jesús, que estás en los cielos, Señor amado, Rey de gloria, Jesús. Hemos escuchado tu palabra, misericordia, Señor, Señor, de la gloria. de Cristo, Padre Santo. Aquí en este lugar, Jesús, yo no conozco el corazón, Señor, de tu siervo y de tu sierva, Señor, porque tú eres un Dios que tienes un trato personal con cada uno, Jesús. Tú eres un Dios que conoce sus sufrimientos, Señor, más que a nadie, Señor, más que yo no conozco, tú conoces, Señor, su forma de pensar, tú conoces su sufrimiento, tú conoces todo lo que han pasado, Señor, tú conoces todo lo que han vivido cada uno, Señor, tú conoces, pero tú sabes, Señor, que tienen muchas cosas buenas para dar, Señor, que tú los elegiste, Padre, tú los elegiste para predicar tu palabra, tú los elegiste con dones, Señor, para salvación. Y para que puedan contar, Señor, para que puedan contar ese jornal que han pasado, Señor amado. Que nunca se aparte, Señor amado, que nunca se aparte, Señor, tu presencia de ellos, Señor, y que nunca, Señor, se aparte tu ley, Señor, de su boca y de su corazón, Señor amado. Jesús, atamos y reprendemos todo espíritu, Señor, contrario a lo tuyo, Señor. Todo espíritu de pánico, todo espíritu de miedo, todo espíritu de timidez, Señor. Toda atadura del enemigo, Señor amado. Toda enfermedad, toda mentira del diablo, Señor, satánica, Jesús. Atamos y reprendemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lo pisoteamos por la autoridad que nos diste, Jesucristo, Señor. Te pido por cada uno, Señor, que no se vayan de Dios de aquí, Señor, como misericordia, entraron, Padre, Señor. sino que tu Bendice, palabra Padre crezca, Santo. Señor Jesús, Bendice, como un Espíritu árbol, Santo, Señor. plantado junto a Oh, las mi corrientes Dios de de las la aguas, gloria, Jesús, Señor. amado de la gloria. Hay poder en tu Bendice sangre, este lugar, Dios bendice este mío. pueblo, bendice a Bendice, nuestros Padre vecinos, Santo, Señor, que Señor. puedan prosperar, Bendice, Señor amado, Espíritu que puedan Santo. conocerte, Jesús. Gloria a Y Dios, ayúdanos a ser aleluya. testimonios Gloria a vivos y de esperanza, Cristo, gloria Señor a amado, Dios, Señor. Rey de gloria, Ten Jesús. misericordia, Dios amado de mío. la gloria, Señor Ayúdanos, amado. Señor. Quédate con Levántanos, nosotros, Señor, y Padre. acompáñanos. Y Bendícenos, gracias por este Señor. momento. Bendice, Padre. Gracias por este lugar, Señor, que Nuestra con casa, tanto nuestro hogar. sacrificio ha sido Oh, edificado, Espíritu Señor Santo de amado, Dios, en tu nombre, para levantar glorifícate, siervos y Padre. siervas con Visita sus poder, Señor familiares, amado, Señor. para luchar en Bendice estos esta últimos localidad, tiempos, Dios Señor, mío. donde el Bendice. enemigo, Señor Trae las amado, almas, ata rompe las personas, cadenas. se mete en Oh, las iglesias, Espíritu Señor, Santo, para luchar gloria. con Mi poder, alma Padre, te con alaba, toda Espíritu atadura, con toda Santo. potestad Oh, del mi diablo, Dios Señor, poderoso. para que el infierno Oh, mi tiemble en Padre el nombre de Santo, Jesús, Señor, gloria. ante tu Hay poder palabra, en tu ante la sangre, palabra de tu Señor. siervo y de tu Hay poder sierva, en tu Señor sangre, amado, en Padre. el nombre de Oh, Jesús, Espíritu Padre Santo de la gloria. Venga, Señor, a Gracias por confirmar acompañarnos, la Señor. victoria, Gracias por Señor. cada momento, Bendice, Señor. Dios mío. En el nombre de Jesús te Bendice, pedimos por nuestros Padre. seres queridos, Bendice, Señor Espíritu amado, Santo. que están alejados de ti, Oh, Señor, que Espíritu con tu Santo. misericordia tengas Bendice, un mi encuentro Dios con amado, ellos, Señor gloria. amado, y que Hay toda poder en venda tu del enemigo sangre, sea Espíritu rota, Santo. Señor, y Hay que en poder las en tu familias sangre, haya paz y Señor. tranquilidad, Jesús. Gloria a Dios, En el nombre aleluya, poderoso de Señor. Jesús, Señor amado, Bendice, Rey de Espíritu gloria. Santo. En tu nombre, Señor, toda Gloria a potestad del Dios. enemigo, todo espíritu de Aleluya, venganza, Espíritu Santo, ahora lo Señor. atamos y lo reprendemos, Oh, Padre. Espíritu Santo, En tu nombre, Dios, Jesucristo, Señor. Señor. Hay Hay poder en tu libertad, sangre, Señor. hay poder Hay en tu libertad y sangre. poder, Señor, Hay en poder en tu nosotros, sangre, Señor. Espíritu Porque el Santo. poder, Padre, Hay que te poder en tu levantó, sangre, Señor. El Padre. Espíritu Santo, Señor, Oh, que Dios mío, descienda, Dios Señor, a cada uno poderoso. de nosotros, Señor. Gloria a Cristo, Para pisarle la cabeza aleluya. al diablo. Para Oh, Dios pisarle la cabeza al poderoso, enemigo que Señor. nos miente, Señor. Que nos viene a nuestra mente a mentirnos, Santo. Señor. Que nos viene a nuestra mente a ponernos depresión, a ponernos angustia, Señor amado. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas de paz, Señor, de alegría, de tranquilidad y de poder, Señor amado, para hacer tu obra y tu voluntad, Jesucristo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. En el nombre de Gloria a Jesús. Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a recibir a la sierva del Señor.